Buen día. Tengan un cordial saludo del Grupo de Proyección Social Generación del Bicentenario Lobra, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro del Perú. En esta ocasión presentaremos la primera capacitación sobre el Manual de Prevención y Evacuación frente a fenómenos naturales en la institución educativa número 30.427. Como parte introductoria, debemos de saber que la cultura de prevención ante desastres naturales es de vital importancia, ya que prepara a las personas frente a riesgos que se susciten en las zonas o lugares donde residan. Ahora, para estar mejor preparados, es fundamental identificar y conocer los conceptos básicos de desastres naturales y cómo estos se relacionan con los términos de peligro, vulnerabilidad y riesgos. También debemos de saber que nos encontramos ubicados en zonas donde el riesgo a desastres es constante, y el tener una cultura de prevención frente a estos es fundamental en nuestra vida diaria. Como ejemplo específico, podemos citar el último sismo acaecido en el distrito de Janjayo, ubicado a 12 kilómetros al oeste de Jauja. Según reportó el Instituto Geofísico del Perú, la magnitud del sismo fue de 3.8 grados en la escala de Richter, a una profundidad de 13 kilómetros. Los objetivos de la presentación serían los siguientes. 1. Conocer a las instituciones del Estado que norman la creación de manuales de prevención, la gestión de riesgos y desastres naturales. Y segundo, informar y dar a conocer aspectos básicos sobre desastres naturales, elementos estructurales y de conceptos que se utilizarán para la creación del manual de prevención de riesgos. Los principales organismos que actúan frente a desastres en el Perú serían los siguientes. El INDECI es un organismo público dependiente del Ministerio de Defensa del Perú y su labor es procurar una respuesta óptima ante desastres. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el ente en materia de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial en bien del desarrollo nacional. El CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, es un organismo público adscrito al Ministerio de Defensa, que conforman el SINAGERT, responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El SINAGERT es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es un sistema integrado interinstitucional que tiene como finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y minimizar sus efectos. Bueno, continuando, yo les voy a hablar sobre los aspectos generales y los conceptos básicos que debemos conocer antes de empezar a hablar de más profundamente. Respecto a los desastres, entendemos que los desastres son una grave perturbación al funcionamiento de la sociedad. Esto puede causar pérdidas humanas, materiales y medioambientales. Respecto al peligro, es la probabilidad que puede llegar a ocurrir un acontecimiento físico. Este puede ser potencialmente dañino, que puede, que tiene una intensidad, un lugar y un periodo definido. La vulnerabilidad lo podemos definir como la predisposición que tiene un sistema a ser afectado de forma negativa ante una amenaza o un peligro. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza ya se convierta en desastre. Teniendo estos conceptos claros, se puede entender mejor con este ejemplo. El peligro en este caso va a ser la probable ocurrencia del deslizamiento que puede ocurrir de la roca, como podemos observar en la imagen. La vulnerabilidad, como ya habíamos dicho, que era la predisposición. La vivienda está predispuesta a que puedan caer las rocas y en este caso afectar o, por así decirlo, destruir la vivienda.
El riesgo son los posibles daños o pérdidas de vidas que va a tener la vivienda. Digamos que existe una familia o dos familias dentro de la vivienda. Y el desastre ya es los daños y la pérdida, ya cuando el riesgo y la vulnerabilidad se juntan, hacen que el desastre ya ocurra. Para esto, nosotros estamos haciendo esta charla para que tengan conceptos básicos y posiblemente en la segunda charla les vamos a hablar sobre la gestión de riesgos, la planificación y todo eso. El Perú es altamente sísmico, es por ello que es importante estar atentos y preparados ante un terremoto o cualquier desastre natural. Bueno, acá hablando más, ya profundizando sobre este tema, sobre lo que es el desastre. El desastre, como ya les dije, es una grave perturbación del funcionamiento de una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que las... ¿Qué es un desastre? Es una interrupción severa del funcionamiento de una comunidad que puede ser causada por un peligro, que puede ser de origen natural o también puede ser de origen que es inducido por el hombre. ¿Qué es lo que causan estos desastres? Para las causas de estos desastres, muchas veces son originados por condiciones previas o condiciones de riesgo que se le llama. También esto es la existencia de amenazas o peligros y la vulnerabilidad o grado de exposición ante el peligro. Algunos ejemplos de desastres, por ejemplo, los desastres naturales son terremotos, maremotos, inundación, deslizamiento, aluviones y sequía. Mientras que, bueno, por los desastres por actividad humana son los incendios urbanos, forestales, etc. Sobre la definición del peligro, el Sinalher lo define como la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por acción humana se presente en un lugar específico con una cierta intensidad y un periodo de tiempo y frecuencia definido. Como ya les había mencionado, los peligros se pueden definir por dos causas, las que son de origen natural y las que son inducidas por el hombre. En las naturales, ya bueno, conocemos los peligros, por ejemplo, los sísmicos, terremotos, tsunamis. Bueno, en este caso, en la institución educativa, lo que más ha ocurrido es, en este último tiempo, con los antecedentes que ya les ha mostrado mi compañero, son sismos y más que nada son los sismos. Bueno, respecto a eso, ¿cuáles son los principales factores geográficos y procesos que generan o incrementan los peligros en el Perú? En este caso son los siguientes. El Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón del Fuego del Pacífico se lo denomina así porque es el lugar donde ocurren más o menos el 80% de los movimientos sísmicos a nivel mundial. Eso quiere decir que el Perú es un lugar altamente sísmico. También la cordillera de los Andes, que esto va a influir en la ocurrencia de huaicos, inundaciones y aluviones. Para la recopilación de información, en este caso para la institución educativa, hemos hecho lo que es de carácter geográfico, que básicamente son los registros digitales que hemos sacado de Google Earth de las imágenes satelitales. Y el de carácter urbanístico es toda la información de carácter urbano que nos proporcionan los gobiernos regionales, pero en este caso también lo hemos sacado de Google Earth. Los peligros generados por fenómenos de origen natural son fenómenos meteorológicos o climatológicos severos que se producen en todo el mundo. Algunos son más propensos de otros, de que ocurran más desastres que otros. Por ejemplo, como ya les mencioné, nosotros somos más propensos a los sismos, a los huaicos, etcétera. Los principales parámetros para la evaluación de esto son las de la magnitud, la intensidad, frecuencia, el periodo de retorno y la duración. A continuación presentamos peligros generados por fenómenos de geodinámica interna de la Tierra, que son sismos y terremotos. Un sismo es el movimiento brusco de la Tierra causada por la liberación de energía acumulada durante un largo periodo de tiempo, pero en algunos casos se libera una gran cantidad de energía y en estos se origina el terremoto. Para esto existen parámetros de evaluación que son los siguientes: hipocéntrico, epicentro, la magnitud, la intensidad y la profundidad. También encontramos peligros generados por fenómenos de geodinámica externa de la Tierra,
que son los movimientos de masa. Estos procesos de movilización lenta o instantánea que implican suelo, piedras o los dos, provocan dos por excesos de agua sin lotes y o por impacto de fuerza de gravedad. Para esto también existen parámetros de evaluación, que son los siguientes: textura del suelo, pendiente, erosión, estratigrafía, velocidad de desplazamiento y geología. También encontramos peligro generado por fenómenos de origen hidrometeorológico y oceanográfico, que son las inundaciones. Las inundaciones se pueden producir por las lluvias intensas o continuas, que sobrepasan una capacidad del campo del suelo. Estos tipos de inundación se dividen en dos, por duración y por su origen. Por su duración son inundaciones dinámicas, rápidas e inundaciones estáticas o lentas. Según su origen, viene de dos también, que son inundaciones pluviales e inundaciones fluviales. Para este fenómeno también existen parámetros de evaluaciones de inundaciones, que son los geología, la geomorfología, la meteorología, hidrología y hidrografía. La erosión de suelos es la erosión de capa superficial de suelos o piedras gracias a la aplicación de componentes desencadenantes naturales, como la lluvia y el viento. Para este fenómeno tenemos parámetros de evaluación, que sería la geología, la geomorfología, la meteorología, hidrología, la capacidad de uso mayor, la cobertura y uso de tierra, la cobertura forestales y erodibilidad de suelos. El descenso de temperatura es la incursión de masas de aire gélido y seco que proceden de las zonas polares hacia latitudes tropicales, generando heladas en las regiones andinas y friajes en la región de la selva. Tenemos tres ejemplos de descenso de temperatura que son heladas, granizadas y nevadas. La helada, al ponerse el sol, el área de la Tierra tiene una pérdida de energía que se traduce a un enfriamiento. La granizada, el granizo es conocido como también agua congelada que cae a modo de pequeños trozos de hielos translúcidos. Y por último, la nevada. Es uno de los fenómenos atmosféricos que se apoya en la granizada. La nieve se forma una vez que la temperatura esté por debajo de los 0 grados Celsius. Para estos fenómenos que es descenso de temperatura, hay parámetros de evaluación que son los siguientes: los vientos, la temperatura de aire, el balance de la radiación, la humedad atmosférica y la topografía. ¿Qué son los elementos estructurales? Estos son la parte más importante en una edificación, pues estos se encargan de soportar el peso de la estructura, ya sea como fuerzas externas, como vientos, sismos u otros imprevistos que podrían ocasionarse, como incendios. Estos deben tener la propiedad de la rigidez, puesto que no pueden deformarse con facilidad. Deben tener una resistencia, ya que no pueden romperse con facilidad tampoco, y una estabilidad, ya que la estructura debe tener una estabilidad mecánica para su funcionamiento, y una funcionalidad, ya que la estructura debe ser capaz de cumplir con los requerimientos mínimos para la cual fue diseñada. Los elementos estructurales normalmente se dividen en muros de carga, los cuales son muros que no solamente funcionan como divisorios, sino que también soportan cargas. Los cimientos que van debajo de las estructuras, que se encargan de transportar las cargas de la estructura hacia la tierra. La columna, que también se encarga de transportar las fuerzas de manera vertical, y las vigas, que se encargan de soportar las fuerzas horizontales que transportan estas fuerzas a las columnas, y la losa, por la cual los cuales pueden ser utilizadas como piso o techo. ¿Qué problemas existen en las obras civiles? En las construcciones pueden existir fallas y problemas que pueden causar problemas en un futuro, en los cuales se darían en la planeación del proyecto, en en la ejecución, en el uso de los materiales y en el mantenimiento de este. Como podemos ver, la mayor cantidad de errores se da en la proyección y en la ejecución, aún más que en los materiales. Es por esto que es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos en una construcción. Continuando con las estructuras de adobe,
Vamos a definirlas. ¿Qué es el adobe? Es una pieza de construcción hecha con una masa de barro que esta contiene arcilla y arena, muchas veces mezclado con paja, moldeada en forma de ladrillo y está secada al sol. Con esto se construyen diversos tipos de elementos, como pueden ser paredes, muros, arcos, etc. ¿Qué tipos de lesiones podemos encontrar en el adobe? El tipo de lesión que puedes encontrar puede ser producida por agentes atmosféricos. Estas son principalmente a causa de las lluvias, la humedad del suelo, el viento, etc. Estas degradan la construcción realizada por la tierra, degradan la base, como pueden ver en la imagen, o también en caso no tenga techo, lo van destruyendo poco a poco de arriba hacia abajo. Las lesiones producidas por causas biológicas. Estas engloban todas aquellas que son derivadas por presencia de seres vivos, como puede ser la vegetación, presencia de acción de animales. Como pueden ver en la imagen, la vegetación que está creciendo encima de la pared de adobe está carcomiendo la tierra y está destruyendo el muro. En caso de los animales, hay por ejemplo, algunas aves que pueden hacer su nido, algunos mamíferos que pueden empezar a orinar, cosas así. Ahora tenemos las lesiones producidas por causas antrópicas. Estas son las que están directa o indirectamente hechas por el ser humano, como pueden ser actos de vandalismo, algún incendio, un mal mantenimiento que se haya hecho de la construcción. Ahora, las lesiones estructurales, estas se deben a errores en la concepción del edificio, o sea, al momento de haber hecho la edificación, no se construyó bien, lo que va a causar a largo plazo que la edificación sufra fallas. Otra puede ser debidas a alteraciones en la estructura, por ejemplo, que quieran hacer una modificación, digamos, esa edificación solo era hecha para un piso y quieren seguir construyendo o cambiarle de techo, o hacer la puerta más grande o crear una ventana. Esto puede dañar las estructuras. Bueno, eso sería todo. Gracias. Continuando, tenemos la vulnerabilidad y este se refiere a la facilidad de cómo un elemento o conjunto de elementos pueden sufrir daños humanos y materiales ante la ocurrencia de un peligro. Tenemos una secuencia de imágenes donde podemos observar una casa o vivienda antes y después de un peligro sucedido. En este caso, un sismo, el cual, como se puede evidenciar, la vivienda llegó a derrumbarse de un lado, generando al dueño de la casa o propietario daños materiales y leves daños humanos, donde además se observa en la imagen final al dueño siendo ya atendido y trasladado por un personal del cuerpo de bomberos. Podemos llegar a decir que la vulnerabilidad es entonces una condición previa que se manifiesta durante la ocurrencia de un peligro. Seguidamente tenemos los tipos de vulnerabilidad, donde primeramente tenemos la vulnerabilidad ambiental y ecológica. Esto se refiere a las condiciones climáticas y ambientales de la zona. Con climas nos referimos a la presencia de lluvias, sol intenso, el frío y los fuertes vientos. Y por condiciones ambientales nos referimos a la contaminación ambiental, la tala de árboles y la deforestación. Estas condiciones se relacionan con los pobladores y el grado de resistencia que estos poseen para afrontar su medio natural. Acerca de la vulnerabilidad física, esta se refiere con la zona o localización de la población, y por otro lado también se refiere al tipo de material que ha sido utilizado en la construcción de sus viviendas, también en la construcción de los servicios de salud como postas y en los servicios educativos como las escuelas. Con zona o localización nos referimos al lugar, si este tiene y está considerado como una zona sísmica o con constante presencia de sismos, y con material utilizado nos referimos al material que ha sido empleado para la construcción de las viviendas, postas y colegios, el cual puede partir desde el uso del adobe, madera, piedra, acero, concreto u otro tipo de material. Acerca de la vulnerabilidad económica, esta se refiere al nivel de ingresos o dinero y las condiciones de pobreza.
Esta se relaciona con la falta de servicios básicos, como es el del agua, desagüe o energía eléctrica. También está la carencia y falta de alimentos, así también como la falta de servicios de salud, como son las postas, y los servicios de educación, como son las escuelas, colegios, entre otros. Acerca de la vulnerabilidad social, este se refiere al nivel de organización y participación que tienen los pobladores o habitantes, relacionado con la prevención y respuesta ante situaciones de emergencia y peligro. Y finalmente tenemos lo que es la vulnerabilidad educativa, y esta se refiere a la implementación de programas, actividades e instrucciones relacionadas con la prevención y atención de desastres, con la finalidad de orientar, preparar y educar a los estudiantes para reducir los efectos de un desastre. Continuando, tenemos los componentes de la vulnerabilidad, el cual está dado por tres factores. Primeramente está la exposición. Este se refiere al grado de exposición al peligro. Seguidamente tenemos la fragilidad, el cual es el nivel de resistencia y protección frente al impacto y acontecimiento del peligro. Finalmente tenemos la resiliencia, el cual es el nivel de asimilación o recuperación frente al impacto del peligro. Realizaremos un ejemplo donde estamos tomando como peligro una inundación. Comenzamos con el componente de exposición. En el primer caso se observa una casa o vivienda en la cual está alejada y metros arriba de un río. Este tiene una menor exposición frente al peligro que podría suscitarse por una crecida del río, evitando una inundación. Seguidamente observamos el segundo caso, donde, como se ve, la vivienda se encuentra cercana al río y mucho más expuesta al peligro, donde si se presentara un desborde y crecida del río, se estaría llegando a sufrir una inundación. Ahora tocamos el componente de fragilidad, donde en el primer caso observamos una vivienda hecha de concreto, la cual frente a una posible inundación tendría una mejor resistencia y brindaría una mayor protección frente a un peligro de inundación. En el segundo caso, se llega a observar una vivienda hecha de adobe, la cual frente a una inundación, sí llegaría a sufrir severos problemas en comparación a una vivienda hecha de concreto. Tocando el componente de resiliencia, en el primer caso observamos el buen actuar de los ocupantes de una vivienda, los cuales, asimilando el problema, proceden a dejar su morada con la finalidad de ponerse a salvo y seguros frente al peligro. Lo que no ocurre en el segundo caso, donde se llega a observar a una familia que ya ha sucedido la inundación, recién llegan a actuar y buscar un lugar donde puedan llegar a estar más seguros. Continuando, tenemos el riesgo, el cual es una medida de intensidad de los daños que pueden generarse frente a una situación de peligro. El riesgo se mide a partir de la identificación de los peligros y los tipos de vulnerabilidad. Además, este es muy cambiante y también depende de los cambios de la naturaleza. Presentamos dos casos a manera de ejemplo, donde se está tomando como peligro la inundación. Y en el primer caso tenemos una vivienda en la cual está ubicada lejos y metros más arriba de un río de la zona, donde se llegó a observar que suscitado el peligro y crecida del río, este no llega a afectar a la vivienda. Entonces podemos llegar a decir que para este primer caso el riesgo por inundación es bajo o nula, mientras que en el segundo caso es todo lo contrario, donde podemos llegar a apreciar una vivienda a las orillas del río, el cual, suscitado el peligro, la vivienda llega a ser afectada severamente, ocasionándole daños materiales y posibles daños humanos, donde para este caso el riesgo por inundación es mucho mayor a comparación del primer caso, y este sería registrado como un riesgo de grado alto. Tenemos el proceso para el cálculo del riesgo, donde primeramente se realiza la estimación o identificación de los peligros y las condiciones de vulnerabilidad que presenta el centro poblado o la zona de estudio. Seguidamente, ya teniendo los datos del área de estudio, se pasa al cálculo de riesgo a partir de la relación de peligro y vulnerabilidad. Esto a partir del pequeño recuadro que se muestra, donde identificado el grado del peligro, que puede ser bajo, medio, alto o muy alto, y la identificación del grado de vulnerabilidad, pudiendo también ser bajo, medio, alto o muy alto, teniendo ya identificado los grados de peligro y vulnerabilidad, se pasa a relacionar estos valores a partir de una intersección o encuentro entre ambos, estimando así el nivel de riesgo esperado. Acerca de la cultura de la prevención,
Esta se refiere al conjunto de valores, principios, conocimientos y actividades de una sociedad o comunidad. Esta tiene la finalidad de identificar, prevenir, reducir y prepararse de las emergencias o desastres que puedan llegar a suscitarse. De lo anterior podemos llegar a decir que la cultura de la prevención es de gran importancia para la mitigación y reducción de los riesgos, el cual solo tendrá éxito con el compromiso y la participación de todos los miembros de la sociedad. En resumen, a menor vulnerabilidad, menor será el riesgo. ¿Y cómo podemos reducir la vulnerabilidad? Pues a partir de la aplicación de las normas de construcción, de la intervención de personal capacitado para la construcción de sus viviendas, de los centros de salud, de las escuelas, de colegios, también a partir de la práctica de actividades económicas como la ganadería, la agricultura o la pesca, con el fin de que estos ingresos les ayude a afrontar y reparar si en caso un peligro pudiera llegar a afectarlos fuertemente. También con la organización y participación colectiva de toda la comunidad, la participación de niños, estudiantes, padres y profesores. También está la implementación de programas y actividades para mejorar la prevención y acción frente a la ocurrencia de algún desastre. Y finalmente está el buen desarrollo local e implementación de alertas o alarmas para el buen actuar frente a cualquier situación de emergencia o peligro.